ahora sí, ahora sí. Ahora te pongo de anfitrión. Este, muy interesante este tema, sobre todo en esta circunstancia histórica que está viviendo Venezuela y el tema y lo que está pasando. Yo también te quiero, Valesquita, lo que está pasando, por ejemplo, en el arco minero, lo que está pasando en todas las zonas indígenas de Venezuela, donde evidenciamos violaciones de derechos humanos verdaderamente monstruosas, que yo no tengo ni siquiera calificativo para ponerle, pero es muy interesante que nosotros podamos conversar con nuestros becarios y un poco para hacerles sentir eh, lo importante que es para el mundo cada pueblo indígena de cada región. Y entonces pareciera que para Venezuela, y hablo de una Venezuela y lo pongo encomillado porque ese no es mi caso, ni es el caso de muchos ciudadanos venezolanos, pero sí de los que detentan ahorita la posibilidad de tomar decisiones, el tema de los indígenas pareciera que es un segundo plano y pareciera que son ciudadanos de segunda, cuando deberían ser ciudadanos de primera. Entonces, bien bueno, los felicito porque me da mucho gusto poder estar presente y oír un poco de lo que nos digan en relación a este tema. Y sé que el facilitador es Dani, ¿verdad? Dani Toro. Sí, sí es él. Ok, no ha llegado todavía. A mí me encanta Dani. Él sabe que lo estoy cazando porque yo lo quiero para que me facilite unos talleres, pero como que está muy, muy ocupado. Bueno, entonces yo me voy a poner en silencio. Son las 3:12. Oye, qué raro que no ha entrado Dani. ¿Se han comunicado con él? Sí, sí le estaba hablando con él ahorita. Ok. Déjame preguntarle a ver Este, qué le dijo. bueno, cuando Dani entre, yo los estoy oyendo, voy a ponerme en silencio el micrófono, pero los voy a continuar oyendo y cuando Dani entre, pues yo vuelvo a entrar para darle la bienvenida, ¿sí? Está bien, Chévere, feliz tarde para todos. igual. Ya se va a conectar el facilitador.
Hola, Babsi, ya Dani está aquí. Buenas, ¿cómo están? Hola. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Gracias, gracias. Qué Siempre bueno, encantado de estar con ustedes. qué bueno volver a verte con un tema súper recontra ultra interesante. Yo me voy a quedar aquí oyendo, pero además muy contenta porque el tema de los derechos humanos, como les comentaba a los muchachos cuando nos conectamos, y sobre todo el tema de los derechos humanos asociados al pueblo indígena, para nosotros es muy importante porque está ahorita sobre el tapete el tema de los derechos humanos de los indígenas. La verdad, yo soy una defensora y amante del pueblo indígena venezolano. Creo que es una cultura maravillosa que pudimos haber explotado de otras maneras, que pudimos haber, no explotado, esa no es la palabra, haber disfrutado y haber aprendido de otras maneras, pero lamentablemente hay una situación país que nos está afectando a todos, pero a los indígenas parece que les está afectando 3 o 4 veces más. Enormemente. Sí, Lo otro que te quiero decir, mi querido Dani, lo otro que te quiero comentar es que estoy detrás tuyo. Yo sé que tú estás muy ocupado, que haces chorrocientas mil cosas, lo sé, pero no pierdo la ilusión de lograrte para un taller con nosotros. No, además del taller de UMA y de los proyectos, a un taller ABA. No pierdo la ilusión, te sigo persiguiendo. En algún momento lo logro. ¿Verdad, Baxi? ¿Verdad que quedamos pendientes de esos talleres por allá en mayo? Más o menos, el tiempo pasa volando, pasa volando. Pero Sí, no, prometo que sí, después de esto podamos cuadrar y podamos coordinar por lo menos algunos días para hacer algo allí. chévere, no pierdo, de todas maneras tú sabes que no pierdo la esperanza y te voy a seguir persiguiendo. Bueno, bienvenido Dani Toro. Además, yo encantado siempre de compartir con ustedes. Tan bello, mil gracias. Bienvenido Dani Toro. Yo feliz porque el primer taller que yo te escuché lo disfruté horrores, por eso hoy me quedo a disfrutar y a aprender muchísimo de Te doy la bienvenida y les decía a los muchachos, aunque este taller es auspiciado por una mano amiga por el ambiente, nosotros lo asumimos como parte de nuestros componentes y lo asociamos a la competencia de ejercicio ciudadano. Entonces, los muchachos saben que todo lo que vamos a ver aquí, todo lo que vamos a oír de ti y todo este cúmulo de conocimientos los asociamos al ejercicio ciudadano y sobre todo aquella parte que habla sobre los derechos humanos tan importantes en este momento para Venezuela, por aquello del tema del informe Bachelet y por una cantidad de asuntos que vienen, que están incidiendo sobre este tema. Bueno, te abrazo, me callo y disfruto de tu trabajo. Así es. Bueno, gracias siempre por la invitación a ABA, que me parece una organización extraordinaria. Sobre todo extraordinaria en la medida en que apuesta por la formación y la formación académica de alto nivel, de excelencia. Y creo que eso es muy importante en momentos tan difíciles, donde a veces la formación pasa a un segundo plano respecto a solventar las necesidades primarias, ¿no? El tema de buscar comida, el tema del trabajo, de los ingresos, mantener un margen de sostenibilidad. Así que yo creo que hay iniciativas, organizaciones como esta, son verdaderamente importantes, son verdaderamente vital y espacios como estos me parecen interesantísimos. Así que yo siempre encantado de que me inviten a estos espacios y espero seguir compartiendo con todos ustedes allí. Bueno, yo quiero venir a ustedes, conversar con ustedes hoy. Espero que me escuchen bien. Cualquier cosa, pues me avisan si no me escuchan, el chat por allí.
Pero yo lo que quiero conversar con ustedes hoy es hablar un poco de los pueblos indígenas en general, fundamentalmente en América, donde el tema indígena está muy presente, pero no son los únicos pueblos aborígenes que existen en el mundo. Me gustaría conversar un poco de los pueblos indígenas, un poco hablar de derechos humanos, y cómo los derechos humanos están vinculados con estos grupos que a veces son minoritarios en algunos países, pueden ser un grupo minoritario de pocas personas, pero no así tienen pues, menos derechos que los demás. O pueden ser minorizados, es decir, hay grupos sociales que son muy grandes, que inclusive son la mayoría de la población, pero de que de alguna u otra manera son desplazados y lo hacen como si fuese ver una minoría, ¿no? El caso, por ejemplo, de los afrodescendientes en la Sudáfrica del apartheid en el siglo pasado, la segunda mitad del siglo XX. Entonces, me gustaría hablar un poco de pueblos indígenas, hablar un poco de derechos humanos y vincularlo a los pueblos indígenas, y hablar también un poco de la situación justamente de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Venezuela, ¿no? Eso creo que va a ser un poco el hilo de mi intervención acá. Y, por supuesto, hablar sobre la base de mi experiencia con esto, echarles un poco el cuento de cómo yo estoy vinculado al tema indígena cuando antes de este trabajo que vengo haciendo con pueblos indígenas hace por lo menos 2 años, no tenía mayor vinculación, poco era lo que sabía de los pueblos indígenas, a pesar de que, digamos, soy historiador y eso me ha obligado, me ha incentivado a estudiar un poco los pueblos indígenas, era algo que para mí era muy lejano, ¿no? Entonces quisiera también contarles mi experiencia propiamente hablando de cómo me vinculé a los pueblos indígenas, ¿no? Lo otro que, como siempre digo, más que esta conversación o esta disertación de mi parte, porque creo que hay que utilizar muy bien estas plataformas, yo lo que voy a es hablar sobre algunos puntos muy elementales, algunas líneas generales, siempre tocando desde mi experiencia, porque lo que sé de los pueblos indígenas y los derechos ha sido justamente de mi experiencia con el proyecto que ya les hablaré. Y después, pues, estoy abierto a las preguntas, a los comentarios, a los debates, que siento es lo que verdaderamente fortalece y verdaderamente, pues, es importante a la hora de la formación y de la difusión. Entonces, dicho eso, pues nada, agradecido de nuevo con la invitación. Voy a hablar unas cositas y luego les cedo para que podamos entablar una discusión sobre lo que pasa en los pueblos indígenas hoy, vinculado con otros problemas sociales, y un poco las tendencias o las perspectivas a futuro, sobre todo por el tema de los cambios o la pugna política, el proceso de crisis también humanitaria y cómo afecta a ello. Lo primero que nada, yo quiero conversar un poco, para conversar con todos ustedes, es cómo yo me vinculé a los pueblos indígenas. Como les dije, yo no tenía una vinculación antes de pueblos indígenas, no sabía mayores cosas, salvo lo que pude haber aprendido o lo que uno puede haber estudiado. Hace unos 2 años aproximadamente, desde la organización de la que soy parte, Consorcio Desarrollo y Justicia, una organización de derechos humanos con más de 20 años de experiencia en Venezuela, decidimos que era importante hacer algo por los pueblos indígenas, porque sentimos en aquel momento que la realidad de los pueblos indígenas era muy distinta a la realidad que vivíamos diariamente nosotros en Caracas. Pero no solamente que era distinta, aparte que era distinta, estaba muy distante una de la otra. Es decir, no sentíamos que en el tablero público venezolano, en el día a día, el tema indígena estuviera presente, ¿no? Y nos entró pues esa curiosidad y quisimos pues hacer algo allí. En años anteriores habíamos también hecho algunos proyectos, o habían hecho, yo no era parte del consorcio, pero de hace 2 años pues decidimos pues pensar un poco el tema indígena, y eso ha sido un proyecto que ha ido cambiando y matizándose a través del tiempo. El proyecto es de Consorcio Desarrollo y Justicia, el proyecto se llama Raíces del Pueblo, y es un proyecto que tuvo como objetivo visibilizar las violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas, porque habíamos documentado en la organización, pero además es un trabajo de documentación que han hecho algunas organizaciones, desde Amnistía Internacional y otras organizaciones
tanto nacionales como internacionales, la vulneración de los derechos humanos de estos pueblos indígenas, sobre todo en los pueblos indígenas que se encuentran en la frontera o en zonas fronterizas venezolanas, como en el caso de los Wayuu, con la frontera colombiana, con el caso de los múltiples pueblos en Amazonas, con la frontera con Colombia y con Brasil, o incluso en la última experiencia que tuvimos con el pueblo Guarao del Tamacuro, con todo pues esa frontera muy cerca de Trinidad, de Guyana y todo este tema de límites territoriales, ¿no? Entonces, pues empezamos a documentar un poco lo que ocurría y sobre la base de eso, pues creamos un proyecto que les digo se llama Raíces del Pueblo, que busca visibilizar las vulnerabilidades de los pueblos indígenas venezolanos con el fin de concientizar a la población general, a la ciudadanía venezolana en general, de que existen pueblos indígenas, que existen además en zonas muy remotas, de muy difícil acceso, muy complicadas en llegar, y complicadas verdaderamente en llegar, pero que siguen siendo parte de la sociedad venezolana, de la nación venezolana, y que también enfrentan sus dilemas y también enfrentan la crisis humanitaria compleja que Venezuela vive hace algún tiempo. Ellos la enfrentan y la enfrentan de manera más muy dura, porque cuando a veces pensamos en cómo solventar las crisis y la creación de redes de ayuda, pues, ¿dónde pensamos los pueblos indígenas? Ya se sabe un poco la distancia que había entre Caracas y el interior, cuando Caracas comenzó a ser como una burbuja en medio del país, en términos de que existían servicios, de que había más o menos gasolina. Eso ha ido cambiando lamentablemente respecto al interior del país. Pero imagínense un poco cómo era esto en pueblos que están remotos, ¿no? Como los Guaraos, donde el pueblo Guarao del Tamacuro, donde la movilidad y el transporte es una cosa que prácticamente no existe o ha dejado de existir en los últimos 5 años. Entonces, un poco para que vean un poco la magnitud en ese sentido. Ese fue un poco mi vinculación a un proyecto que yo llevo coordinando 2 años y que ha sido pues una gran gratificación y un gran aprendizaje, involucrarme con cosmovisiones que son distintas, porque ya hablaremos también un poco de que yo creo que los pueblos indígenas muestran, cuando uno trabaja con pueblos indígenas, muestran un poco ese principio que en antropología está muy presente, que es la alteridad, es decir, la conciencia de que existe otro y que es otro muy diferente a ti y que ve el mundo de manera distinta a ti. Entonces yo creo que es una de las cosas más impactantes que ha tenido, que me ha dejado el trabajo con los pueblos indígenas venezolanos, ¿no? En ese sentido, bueno, Raíces del Pueblo, como le dijo, es un proyecto que busca la visibilización de los derechos de las vulnerabilidades de los derechos humanos para vincular con la realidad nacional y generar una concientización que nos permita avanzar y cada día pues mejorar la situación social, económica, cultural, y en general de los pueblos indígenas venezolanos. En ese sentido, pues en el proyecto nos tocó pues a hacer algunas mesas de trabajo con antropólogos, con distintos grupos especialistas en temas indígenas, sobre todo en lengua indígena, y también viajar a varios pueblos indígenas, ¿no? Estuvimos en Amazonas, donde tuvimos la oportunidad de compartir con pueblos yecuana, con pueblos yecuana, sí, que por cierto, esto lo dieron en una comunidad de un pueblo indígena yecuana, es un pensador tallado en madera. Estuvimos también con los jibis, con los wotuja, y luego viajamos a El Tamacuro, donde tuvimos pues contacto y compartimos experiencias con el pueblo Guarao, que es el pueblo que fundamentalmente se encuentra en el delta del Orinoco. En ese sentido, pues nuestro proyecto buscaba era eso, y consistió en hacer talleres, en recolectar información, en generar unas producciones audiovisuales. Yo ya después, yo espero por medio de Babsi o por medio de Giselle, enviarles el material que hemos construido hasta ahora, que ha sido pues unos microdocumentales en términos de, bueno, la violación de derechos humanos a pueblos indígenas, pero también muestra la cultura, porque lo que quisimos también en el proyecto es tratar de ver cómo la cultura indígena puede servir, de hecho le sirve a muchos, como sustento para empujar la resiliencia en momentos tan difíciles, ¿no? Entonces creímos que
extrayendo la cultura indígena venezolana, podíamos pues generar algunas reflexiones en torno a la resiliencia en la sociedad venezolana. Entonces, bueno, en ese sentido, hay todo un material que me gustaría que ustedes lo tuvieran, lo compartieran, vieran un poco nuestro trabajo. Y bueno, también dispuesto también a que nos apoyen allí. Ya Giselle me ha escrito un poco que quiere que de alguna otra manera involucrarse en el proyecto. Pero nada, cualquier iniciativa y cualquier voluntario y cualquier trabajo es bienvenido, ¿no? En ese sentido, pues esa fue mi vinculación con los pueblos indígenas y quiero ser como bastante sincero en ese sentido porque ustedes ya me conocen, muchos aquí ya me conocen en experiencias pasadas, en otros eventos, pues yo me dedico más bien a la historia y la historia es muy política y muy social, ¿no? Y tiene mucho de cultural también, pero no está vinculado necesariamente con los pueblos indígenas y me ha tocado pues avanzar mucho en ese sentido y la lectura constante, el ver realidades allí y todo eso. Entonces, más o menos es mi vinculación con los pueblos indígenas y sobre la base de eso es que quiero comentarles algunas reflexiones allí, ¿no? Lo primero que quiero hablar es un poco sobre la dinámica de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Ya sabemos, bueno, yo el último taller que di en Nava justamente fue sobre derechos humanos de grupos minorizados. En el caso de los indígenas los tratamos en aquella oportunidad en mayo, también del tema LGBT, también de los grupos que tienen algún tipo o viven algún tipo de persecución religiosa en países, sobre todo del Oriente Medio. Los derechos humanos son por naturaleza universales, e inalienables, es decir, le pertenecen a todos, no son desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todo el tema de la creación de un nuevo orden mundial con Naciones Unidas, la concepción de derecho humano es universal en el sentido que le pertenece a todos. No es que hay derechos para uno más para otro, o hay personas que se puedan abrogar distintos derechos a otros. No, los derechos, hay una conciencia plena de que le pertenece a todo el mundo por el mero hecho de existir o por vivir, ¿no? Ese es el gran paradigma de los derechos humanos durante el siglo XX, ¿no? Como ustedes saben, eso no siempre ha sido así en la historia. La concepción de derecho vinculada con el de ciudadanía ha sido una concepción muy restrictiva. Es decir, lo que se ha entendido por ciudadanía y lo que se ha entendido como derechos ha sido algo muy limitado, determinados grupos sociales, determinadas personas de alguna localidad. En el caso griego, por ejemplo, eran necesariamente hombres y necesariamente atenienses, no podían ser ni extranjeros ni mujeres. Y bueno, así poco a poco, y excluyendo a las mujeres, excluyendo a los afrodescendientes, incluso excluyendo a las personas religiosas o las personas que tienen alguna orientación sexual no heterosexual o que es lo más tradicional en ese sentido, históricamente hablando. Entonces, yo creo que para entender un poco los derechos humanos de los pueblos indígenas hay que partir de esa premisa que es la universalidad de los derechos. Todos le pertenecen a todos sin distinción, sin distinción alguna, ¿no? En ese sentido, ¿no? Cualquier cosa, cualquier pregunta en el chat, yo las leo después, porque si no me puedo perder un poco en la discusión y después, obviamente, lo comentamos. Pero eso es lo que quiero iniciar, ¿no? Con la premisa de la universalidad de los derechos, porque eso nos da pie para tratar de abordar el tema de que los derechos humanos o la operatividad de esos derechos en pueblos específicos, como en el caso de los pueblos indígenas o los nativos americanos, ¿no? Pueblos que además hay un tema también de la preservación de su cultura, un tema también de las tierras indígenas. Una de las grandes luchas de los pueblos indígenas es el reconocimiento de sus tierras ancestrales y un tema de entender que también pues ellos siempre han ocupado esas tierras y tipo algunas actividades económicas como lo sabemos muy claramente como el arco minero o lo sabemos muy claramente como la explotación incluso de combustible ha afectado enormemente y también incluso la presencia de grupos irregulares o guerrilla colombiana especialmente en el caso en Amazonas es muy palpable, muy visible, ha afectado en ese sentido. Entonces, nada, yo quiero un poco que partamos de esa idea de la universalidad de los derechos a partir del siglo XX. No siempre ha sido así. Históricamente, derecho y ciudadanía es algo restrictivo. Las luchas sociales han sido justamente por expandir ese concepto de derecho humano y de ciudadanía. Y por eso es que podemos hablar de los derechos humanos de los pueblos indígenas, que se remonta a su vez
a la segunda década, a la segunda mitad del siglo XX, es cuando en el mundo se comienza a pensar sobre derechos humanos de pueblos indígenas, sobre todo en América Latina. América Latina tuvo esa vanguardia de asumir ciertos movimientos en pro de los derechos humanos de los pueblos indígenas, por la realidad del mestizaje y por la realidad tan vinculada que tenemos con estos pueblos aborígenes. Entonces, la idea de derechos humanos se remonta a finales, a mediados, en los años 60, 70, se empiezan a formular algunas teorías en términos jurídicos, y va a ser en el siglo XXI donde ya haya mucho más fuerza en términos de estructura jurídica. Es un poco ha sido la dinámica de los derechos humanos en América Latina. Cuando uno revisa, por ejemplo, las constituciones más recientes latinoamericanas, Venezuela es una de ellas, en el año 98 con la llegada de Chávez al poder, pero en Ecuador, en Bolivia, incluso no necesariamente constituciones, pero sí leyes de protección para los pueblos indígenas, incluso con cuestiones muy específicas, vemos de que hay en América Latina una creciente tendencia por construir marcos normativos para proteger los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y eso se basa sobre una realidad que es muy común, y es que en América Latina los pueblos indígenas, como en su mayoría se encuentran en zonas de difícil acceso o en todo caso muy retirados, la realidad tiende a ser un poco distinta a la realidad que viven los pueblos indígenas, ¿no? Respecto a la nacional. Eso no es solamente una realidad venezolana, sino esto es muy común incluso en países como Bolivia, donde el tema indígena está muy presente, o Guatemala, donde el tema indígena es muy presente, incluso mucho más que Venezuela, incluso demográficamente hablando, pero digamos, hay un tema de realidad allí. También hay un tema de discriminación por parte de las personas que no son indígenas, y por cierto también discriminación de los propios indígenas. Incluso hay gente, hay algo que se llama la endodiscriminación, que es justamente cuando personas de un grupo determinado, en este caso indígenas, se discriminan a otros indígenas, ¿no? Entonces ahí hay todo un fenómeno complicado. De cara a ese fenómeno y a esa distancia, por un lado, y a esa discriminación por el otro, es que empiezan a salir una serie de normativas jurídicas en América Latina. Por eso es que uno revisa la constitución, por ejemplo, de Ecuador, la constitución boliviana, incluso, bueno, la constitución venezolana y algunas normas jurídicas, incluso en términos de organizaciones multilaterales como la ONU y la OEA, o organizaciones que trabajan europeas. Me viene la Konrad Adenauer, que tiene un proyecto muy, muy bueno de participación política de pueblos indígenas, pues tienen en todo caso vinculados a eso, ¿no? Entonces allí, de cara a ese fenómeno de desvinculación de la realidad indígena, es que comienzan a crearse este nuevo marco jurídico en América Latina. Pasa igual más o menos en Asia, ¿no? Donde hay también unas expresiones nativas allí, ¿no? Pero me refiero a América Latina porque ha sido verdaderamente un pilar importante en la lucha por el reconocimiento de los pueblos indígenas, por la naturaleza del mestizaje cultural que está tan presente en nuestra región, en nuestro continente, ¿no? Eso creo que es importante traerlo a colación. Y en el caso propiamente de Venezuela, hay que recordar que con la Constitución de 1998, a diferencia de la Constitución del 61, reconoce enormes derechos a los pueblos indígenas. Hay apartados dedicados a los pueblos indígenas, donde, bueno, se reconoce un poco la diversidad cultural, eso es muy importante. Si el tema de que culturalmente no es algo homogéneo en la sociedad venezolana, es una tendencia del siglo XX-XXI, sino hay distintas culturas que confluyen en una determinada sociedad, ¿no? Eso lo reconoce la Constitución, reconoce incluso las lenguas indígenas como lenguas oficiales en el uso de los reglamentos, en el uso oficial de los pueblos indígenas, la reconoce. Aquí en Venezuela pues hay muchas lenguas indígenas, los guaraos, los jibi, los yecuana, y usted pare de contar, ¿no? Entonces la Constitución venezolana reconoce eso, ¿no? Eso pues también es parte, y hay que decirlo, de luchas que se vienen dando desde mediados del siglo XX, pues un poco pues apostándole por el reconocimiento por parte del Estado venezolano a los pueblos indígenas, ¿no? Que en el movimiento que genera pues el presidente Chávez en el 98,
hay una cierta confluencia de movimientos indígenas que pues ven en la formulación de una nueva constitución una oportunidad para poder, pues obviamente, desarrollar una nueva nomenclatura jurídica, ¿no? Eso es un poco la realidad en términos jurídicos venezolanos, ¿no? Aparte de, pues, toda una tradición enorme en términos de investigación científica para con los pueblos indígenas. Me refiero, por ejemplo, a la antropología. La antropología venezolana y latinoamericana ha avanzado enormemente en términos de investigaciones etnográficas de los pueblos indígenas. Hay una bibliografía riquísima sobre pueblos indígenas, lastimosamente muy poco difundida, pero hay una vinculación enorme en ese sentido. Y en el caso histórico, por ejemplo, la etnohistoria, que trata de vincular un poco la historia de grupos indígenas que también pues jugaron y tuvieron un papel importante en la confluencia, en el desarrollo del desarrollo de las naciones latinoamericanas, de la identidad de las naciones latinoamericanas. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, hay todos unos avances también en términos no solamente jurídicos, sino de investigación científica, en el caso venezolano y en el caso latinoamericano también. Aquí tenemos, por ejemplo, las investigaciones que ha hecho el IBIC, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y distintas universidades o grupos sociales que se han abocado al estudio. A su vez, también durante este siglo XXI de creación de marcos jurídicos para los pueblos indígenas, tenemos también la creación de organizaciones sociales. Ya no solamente existen movimientos que pujaban para crear una nueva nomenclatura jurídica, sino también empezaron a surgir organizaciones sociales de grupos indígenas. En Amazonas tenemos muchos, en el pueblo Guarao también hay otras. Entonces también hay un espíritu también de organización en parte de los pueblos indígenas latinoamericanos y venezolanos. Eso un poco ha sido la dinámica de los derechos humanos en términos, sí, la vinculación que tiene derechos humanos con pueblos indígenas en el caso latinoamericano y en el caso venezolano. Ahora, eso es un poco lo que ha sido. Ahora, ¿cómo es la situación de derechos humanos hoy de los pueblos indígenas venezolanos? Aquí sí les puedo hablar un poco de mi experiencia en campo, tanto en los viajes que hice a Amazonas como al del Tamacuro y las conversaciones que sostuve con distintos grupos indígenas del país, ¿no? De hecho, incluso ahorita nos encontramos desarrollando un proyecto de investigación en torno a la asociatividad indígena y ver cómo ha sido la creación de tejido social en los pueblos indígenas venezolanos. A pesar de que hay toda una nomenclatura jurídica importante en Venezuela que respalda los derechos humanos, incluso a pesar de que el Estado venezolano de la llegada de Chávez ha tenido en el discurso político muy presente el tema de los pueblos indígenas, de hecho muchas de las organizaciones indígenas que se crean del año 2000 para allá, del 2000 para acá, perdón, a la actualidad, tienen que ver o están de alguna u otra manera vinculadas con el oficialismo, bien sea por recursos, bien sea por militancia política. Es decir, hay una cierta monopolización del movimiento indígena venezolano por parte del oficialismo. A pesar de eso, que eso va a ir cambiando poco a poco y se va a ir dividiendo, y poco a poco van a ir saliendo fisuras y van a ir saliendo denuncias y todo esto. A pesar de todo esto, la situación de los pueblos indígenas venezolanos hoy es verdaderamente dramática. Y dramática con toda la palabra y con todo el término que se puede hablar, ¿no? Porque imaginen ustedes, si la crisis humanitaria compleja, que según Naciones Unidas y según pues quienes la padecemos diariamente, vivimos acá en Venezuela, imagínense cómo es esa misma crisis humanitaria en lugares donde el transporte, el acceso, la posibilidad de adquirir bienes y servicios, la posibilidad de adquirir incluso alimentación saludable y balanceada o medicina, es una cosa que en muchos casos no solamente es que es poco frecuente, hay casos donde es verdaderamente inexistente, es decir, no existe ninguna vinculación del Estado venezolano en términos de políticas públicas a los pueblos indígenas. Por ejemplo, en el caso de Amazonas, que es el estado que tiene más pueblos indígenas en Venezuela, hay una demanda, yo les decía un poco, una de las demandas históricas en términos de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas en el mundo, y en Venezuela no es la excepción,
es la lucha por las tierras indígenas, las tierras ancestrales, el tema de que ellos pues buscan una delimitación de su espacio geográfico, ¿no? Eso es una de las grandes demandas que ellos han obtenido porque ciertas actividades económicas han golpeado enormemente esa vinculación o ese impacto que tienen allí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Amazonas es muy presente el tema de la minería, los grandes grupos explotan minerales en Amazonas han ido paulatinamente destruyendo las tierras indígenas de diversos grupos allá en Amazonas, la presencia también, por cierto, de grupos irregulares, especialmente guerrilla o especialmente colombiana, pero muchos grupos irregulares que controlan territorio venezolano están afectando enormemente el desarrollo de los pueblos indígenas, sobre todo los que están más retirados. Incluso hay organizaciones que denuncian cierta relación de esclavitud moderna de estos grupos guerrilleros armados para con los grupos indígenas que se encuentran más alejados. En el caso de Amazonas, los Yanomami, que son un pueblo indígena que es fronterizo entre Venezuela y Brasil, ¿no? Entonces esos son algunos de los problemas que afectan enormemente en términos de la tierra indígena a los pueblos indígenas, valga la redundancia. Y por otro lado también tenemos lo que les dije, la posibilidad de adquirir bienes y servicios. En el caso, por ejemplo, del Delta, que estuvimos hace poco, en marzo estuvimos visitando los caños del Delta y las distintas comunidades del pueblo guarao allí, que por cierto ahí está Teresa también, y Naminato que está por allí, ya también ella podrá comentar un poco de la experiencia que tuvimos allá. El tema del transporte es una de las cosas más graves que existen. Y eso pues a su vez golpea enormemente la adquisición de bienes y servicios. Por ejemplo, desde el año 2005, esto es algo que se ha venido documentando, algunas organizaciones no gubernamentales, aunque el Estado venezolano, y hay que ser lo más responsable aquí posible, aunque el Estado venezolano lo ha negado y en los momentos en que no ha podido negarlo, lo ha manejado de una manera bastante cuestionable, es que del año 2005 el pueblo guarao, especialmente aquellos habitantes de lugares como San Francisco de Guayo, en donde estuvimos, por cierto, allá, están viviendo una epidemia de VIH-Sida. Pero una epidemia que, según algunos datos recogidos por el New York Times hace unos 3 años, en una publicación allá en Estados Unidos, era la peor crisis sanitaria en pueblo nativo alguno en el mundo. Es decir, no solamente a nivel venezolano, sino en el mundo. Es decir, las cifras de contagio por VIH-Sida en el pueblo guarao son enormemente altas y el promedio de vida de una persona guarao que adquiere VIH y que vive en el Delta, es decir, donde no va a poder tener ningún tipo de medicamento, donde no va a poder ningún tipo de antirretrovirales o algún tipo de control médico por el tema de la carga viral, es de 5 años. El promedio de vida, según el IBIC, esto la bióloga, Flor Pujol ha hecho algunas publicaciones respecto a esto, son 5 años. Es decir, un indígena que adquiere VIH, que además es muy común que lo adquiera por un tema de que está muy latente allí, puede durar máximo 5 años, ¿no? Es el promedio de vida. Para que ustedes vean lo grave y lo complicado que es el asunto y que nosotros aquí en Caracas, por la dinámica política y por la dinámica social, no estamos atentos allí o no nos enteramos de estas cuestiones. Nosotros en conversaciones que estuvimos con misiones y con organizaciones que trabajan allá, pudimos tener pues algunas muestras de familias, por ejemplo, entera o buena parte de las familias que habían muerto de VIH-Sida, por ejemplo. Fue una de las cosas que a mí me impactó estando en Guayo allá, ¿no? Y eso le subas el tema del transporte. En el caso del Tamacur es una cosa muy palpable, en Amazonas también lo fue, que es verdaderamente enorme. Los indígenas en los caños del Delta, que son los brazos del río, tienen que transportarse por lanchas, obviamente, pero el tema de la gasolina es casi inexistente, una cosa que ya no volvió a circular la gasolina. Entonces los guaraos tuvieron que utilizar sus
embarcaciones antiguas, ¿no? Sus embarcaciones tradicionales, que son las curiaras, y sobre las curiaras movilizarse. Pero un viaje de San Francisco de Guayo hasta Tucupita son aproximadamente 7, 8 días. Y muchos no lo hacen por el tema del tiempo, por el movimiento del río, porque son además curiaras muy, muy delgadas, representan unos peligros enormes. Y hay gente que no volvió a ir a Tucupita porque no puede salir de los caños. Un poco para que vean, para que se imaginen un poco la realidad. O lugares donde la luz eléctrica dejó de existir hace, qué sé yo, unos 5 o 10 años, gente que no le volvió a llegar luz eléctrica, o por ejemplo, no se volvió a utilizar moneda alguna. Es decir, la mayoría de los intercambios han sido justamente por intercambios, sí, por trueques, pero no necesariamente por moneda. Entonces, ante esa realidad, y pese a que hay toda una nomenclatura jurídica y todo un discurso político en pro de los derechos humanos de los pueblos indígenas, la situación actual de los pueblos indígenas venezolanos en términos sociales y en términos económicos es verdaderamente enorme, verdaderamente enorme. Cuando uno revisa, por ejemplo, los datos migratorios de pueblos, por ejemplo, como el Jibi en Amazonas, o el Guarao del Tamacuro, la migración hacia Brasil ha sido enorme. De hecho, hay comunidades que en ambos pueblos han desaparecido justamente por la migración masiva hacia Brasil y hacia otras zonas de América o de Venezuela, pero preferí pues, puntualmente y específicamente más hacia Brasil, ¿no? Y eso pues ha desatado toda una crisis migratoria en Manaos. En Manaos hay unos contingentes importantes de indígenas venezolanos que están hoy en las calles y están hoy en estado de mendicidad y de indigencia, ¿no? Entonces, un poco esa es la situación actual de los pueblos indígenas venezolanos. O, por ejemplo, los pueblos indígenas tienen como actividad económica histórica de subsistencia, de sostenibilidad en el tiempo, es el tema de la artesanía, del tema de la artesanía, ¿sí? De lo que pueden hacer con las manos. Que por cierto, esto que tengo acá, es parte de la artesanía Guarao, que estuvimos allí en un pueblo, en una comunidad, ahí en los Caños del Delta, ¿no? Pero esto se ha hecho cada vez más difícil hacerlo porque el conseguir no solamente la materia prima, por el tema del transporte es casi imposible, pero son ya lugares donde ya nadie lo visita, es decir, ya hay lugares donde ya no va casi nadie. De hecho, quienes están yendo son las organizaciones sociales cuando tienen recursos, digamos, extraordinarios, o las misiones católicas. Hay muchas misiones católicas, especialmente monjas, sacerdotes, que están allá. Pero ya no hay ni siquiera una participación por parte del Estado, funcionarios o una vinculación ni siquiera en términos de ir a visitar o conocer. Eso es algo que ya no existe y eso ha hecho que esta industria que ellos vivían esté casi en el suelo, ¿no? De hecho, tanto así, para que ustedes vean la magnitud del asunto, yo para poder adquirir esto que tienen ustedes acá, tuve que dar unos pares de zapatos que tenía, porque era la única forma de poder adquirir algo, ¿no? Porque no existe la situación es tan grave y tan crítica que el tema de la moneda, del dinero, de los intercambios es algo que ya no está presente, ¿no? Entonces, nada, allí yo pudiese seguir enumerando estas circunstancias, el tema, por ejemplo, de el no respeto a lo que la Constitución y las leyes venezolanas establecen como la educación intercultural bilingüe, es decir, que en los procesos de formación educativa, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el tema del reconocimiento de las lenguas indígenas y de que se enseñe lengua indígena es algo que no es necesariamente respetado en muchos lugares que de alguna otra manera están vinculados con el tema indígena, ¿no? El Ministerio de Educación venezolano, es algo que se ha venido perdiendo ya. O, por ejemplo, la operativización de las políticas públicas en el caso indígena, tiene que ser con participación de los pueblos indígenas, porque como les decía al principio, cuando trabajamos con pueblos indígenas hay que entender el concepto antropológico de la alteridad, es decir, la conciencia de que existe otra persona y otro mundo y algo muy distinto a ti. Entonces, cuando tú no puedes cuando puedes construir un proyecto, una política pública sobre la base de tu realidad occidental, por ejemplo, sobre tus creencias, sobre lo que tú consideras necesario o no,
sino sobre la realidad y lo que ellos consideran necesario, porque estamos hablando de mentalidades que pueden llegar a ser muy distintas, ¿no? A mí me pasaba en Amazonas, me contaban mucho, y lo viví, además en la experiencia, de que tú le dices a alguien de un pueblo indígena, mira, nos vemos mañana a las 3, ¿no? Y ellos, digamos, muchos no entienden, a menos los más occidentalizados sí, pero muchos no entienden qué significa verse mañana a las 3, ¿no? Bueno, nos vemos mañana. Y ahí vamos viendo cómo nos vemos, porque su pensamiento es un poco más lineal en términos antropológicos. Sobre esto hay mucha bibliografía que les puedo compartir. Pero en todo caso, la estructuración de políticas públicas tiene que ser con la propia participación de los pueblos indígenas, cosa que hemos visto verdaderamente que no se cumple. Es decir, el Estado venezolano, por ejemplo, con el tema del COVID-19 no ha garantizado justamente la atención debida a los pueblos indígenas en términos interculturales, es decir, no en términos occidentales de actuar, sino en términos interculturales de entender culturas distintas, de tratar de traducir los distintos materiales de manera distinta, de tener un lenguaje tanto en español, pero también hay muchos pueblos indígenas, hay muchas personas que no hablan español, ¿no? Entonces también crear material que explique, por ejemplo, el tema del COVID-19 en Guarao, o lo explique en Jibi, o lo explique en Yanomami, ¿no? Entonces eso es algo que no se está haciendo en términos de políticas públicas y hay que ser bastante razonable allí. Y lo otro, bueno, sin duda alguna, ya es una denuncia enorme con el tema de los pemones y el arco minero, todo el tema de la destrucción del medio ambiente y de todo el ecosistema que ahí se genera, eso ha tenido unas repercusiones enormes con los pueblos indígenas, tanto por arrebatarles tierras que son de ellos y que ellos han luchado, digamos, sostienen una pugna, perdón, con el Estado venezolano para el reconocimiento de esas tierras, como se han visto desplazados a ir a otras actividades económicas para subsistir, como puede ser la minería en las condiciones como están en esos momentos, o migrar hacia otros países. Entonces un poco esa es la situación de los pueblos indígenas venezolanos, para que ustedes vean un poco, una cosa es la nomenclatura jurídica, que tiene una respuesta y que tiene una causa en las luchas sociales de estos movimientos, y por el otro lado la realidad, que puede ser muy distante y que en los últimos años cada día es mucho más distante. El tema indígena verdaderamente se ha vuelto muy, muy difícil poder acceder. Es decir, tanto nosotros poder ir a Amazonas como ir a del Tamacuro fue verdaderamente una odisea, una cosa bien complicada, bien complicada por el tema del tema del transporte, es decir, hay muchas carencias, ¿no? Y bueno, sin duda también la manipulación política que está de parte de ciertos sectores en Venezuela. Ya vimos un poco todo el debate que hubo en torno a la representación proporcional de los indígenas en la Asamblea Nacional y todo lo que conocemos allí. Pero nada, esa es un poco la situación de los pueblos indígenas venezolanos. Muy lamentable, la verdad. Hay muchas lenguas, por ejemplo, indígenas que están desapareciendo. Hay unas que se mantienen, pero hay unas que francamente están desapareciendo, y si no se hace un esfuerzo por enseñar esas lenguas indígenas, ya probablemente van a llegar a un momento en que van a dejar de existir. Y también el tema de las desigualdades sociales, cómo la discriminación ahí juega un papel enorme entre los pueblos indígenas y la sociedad en general, cuando de alguna u otra manera no se sienten vinculados uno del otro, y eso puede generar pues enormes conflictos culturales y enormes conflictos, enormes conflictos de desplazamiento y de exclusión, ¿no? Incluso a mí me sorprendió mucho cuando me metí a estudiar todos estos temas, porque esto no solamente ha sido digamos, un proyecto donde me ha tocado coordinarlo y gerenciarlo, sino también un proyecto donde me ha tocado estudiar mucho este tema y encontrar personas, por ejemplo, que han sufrido discriminación por ser indígenas, o miembros de pueblos indígenas que se sienten así, se sienten discriminados o ellos mismos discriminan. Es un fenómeno que creo que también tiene su causa en esa distancia entre la sociedad, digamos, lo tradicional, y la sociedad indígena por otro lado, ¿no? Porque lamentablemente cada día las distancias son enormes, ¿no? Sin decir cuántas personas indígenas, población indígena venezolana, está en términos educativos en el sistema educativo de educación formal. No solamente en términos
de educación media o básica, sino en términos universitarios. Es decir, es una estadística que les invito a pensar. ¿Cuánto población indígena está en las universidades venezolanas, ¿no? Y qué tan difícil es para nosotros, digamos, que estamos un poco más engranados en la sociedad, pues digamos, caraqueña, en la sociedad venezolana central, ¿no? En la sociedad un poco más tradicional, qué tan difícil es para nosotros mantenernos en la universidad. Imagínense para los pueblos indígenas que tienen que movilizarse tanto, ¿no? Es una cosa verdaderamente impactante la situación y la vulnerabilidad de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Venezuela, pese a que hay un esfuerzo constitucional constante en los últimos años. Eso es innegable. La Constitución venezolana da derecho a los indígenas, los reconoce, establece una serie de principios que son verdaderamente admirables, pero en la práctica eso no está, no es lo que se está llevando a cabo. No es lo que se está llevando a cabo. Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo quería conversarlo. Disculpen un poco lo desorganizado de la articulación de ideas, pero más que, de nuevo, una disertación de alguien experto en temas indígenas desde el punto de vista antropológico, que sería interesantísimo además, son algunas reflexiones y algunos datos que les puedo dar sobre la base de mi experiencia, de alguien que no ha estado vinculado a los pueblos indígenas, pero que le tocó gerenciar un proyecto y llevar adelante un proyecto de derechos humanos de pueblos indígenas, se tuvo que involucrar. Y que, pues, de nuevo, las cifras, aunque son bien ocultas de la realidad indígena, ya se sabe, por ejemplo, el caso del VIH en los pueblos guaraos bastante alto, la migración de pueblos, de grupos enormes hacia Brasil es una cosa bastante alta, las personas de pueblos indígenas que mueren por enfermedades como la tuberculosis o mueren por enfermedades como la malaria o por desnutrición o lo poco articulado que están los grupos indígenas o los pueblos indígenas con el sistema de educación formal, ¿no? O con el sistema sanitario nacional, o con la realidad política venezolana. Es una cosa verdaderamente distante. Entonces, son algunas reflexiones que les dejo allí porque la tengan en cuenta para que entiendan que la realidad nacional, que puede ser muy dura en el caso venezolano, no solamente se suscribe a lo que nosotros vivimos, que ya de por sí es muy grave y es trágico. Imagínense lo difícil que es para un guarao ahorita en este preciso instante, en lugares tan lejos como Guayo, que es una población guarao muy cerca del Océano Atlántico, ya muy cerca de Guyana, o el pueblo Yanomami, que se encuentra en lugares donde para tú llegar hasta allá tienes que no solamente caminar kilómetros, sino después agarrar un carro, si es que consigues carro, sino volver a caminar y si no agarrar un bote. Y bueno, tardar incluso varios días para poder llegar a Puerto Ayacucho, que es la capital, ¿no? Es una cosa verdaderamente compleja, ¿no? A su vez también hay algo positivo en términos de la cultura, de la solidaridad que ha surgido entre los pueblos indígenas, la cultura como un medio para anteponerse a los conflictos. Por ejemplo, cuando estuve hace poco en el Tamacuro, que es el lugar donde estoy un poco más fresco, una señora que practicaba la artesanía y con eso podía vivir y vendía, aunque ya cada día los ingresos eran muy mínimos, me decía, bueno, pero es que por esta forma, con esto es que yo he conseguido sostenerme en el tiempo y esto me vincula a mi cultura, pero también me da energía y fuerza para seguir trabajando en contextos tan difíciles, cuando tienes además como 3 o 4, como tienes 2 o 3 hijos. Es decir, yo creo que también la cultura indígena puede servir digamos, sí, de inspiración o de palanca o de medio para, para poder continuar, ¿no? Entonces, nada, esto es un poco mi intervención inicial, algunas ideas. Me gustaría más bien ahorita escuchar sus preguntas. Sé que han escrito algunos por el chat, no la he podido ver porque, de nuevo, quería mantener esta discusión con ustedes. Pero nada, me gustaría más bien escucharlo, las preguntas. Y bueno, ahí vamos generando una discusión porque creo que es importante, sobre todo cuando son realidades tan distintas. No estamos acostumbrados, quizás el tema de otros grupos vulnerables está muy presente, ¿no? Pero el tema indígena es algo que nos es mucho más lejos.
y los entiendo. Entonces, por eso me gustaría escucharlos y ver qué preguntas y qué cosas tienen ustedes que decir, ¿no? Aquí yo voy a abrir el chat. Bueno, muchísimas gracias de verdad por esta primera intervención. Ahora, para hacer las preguntas, por favor, levanten la mano y así se les da el derecho de palabra. Y aquí están las Igual en el preguntas. chat hay algunas preguntas también. Exacto. Bueno, yo, mientras están allí, que yo estoy leyendo las preguntas que me hicieron mientras hablaba. La primera es: ¿por qué crees que hasta los momentos no se ha logrado avance significativo en la consolidación de grupos que presten apoyo constante a las carencias que padecen estos grupos? La crisis humanitaria ha sido muy compleja para todos, aún más para grupos vulnerables y aún más para pueblos indígenas que están en zonas de difícil acceso. Es decir, prestar algún tipo de apoyo sistemático, constante, sistemático, constante, seguido a estos pueblos o a comunidades de estos pueblos, representa un enorme reto. Primero en términos de recursos, en términos de dinero, es decir, el tema de viajar, el tema de conseguir combustible, el tema de movilizar en circunstancias muy difíciles comida, alimentos. Es una cosa que verdaderamente es complicada, es complicada, es decir, es complicada. El tema de la persecución, el tema de que les cuento algo así como poder tomar fotos, una cosa, algo, poder tomar alguna foto en un pueblo indígena y después tener la persecución de la policía o de las instituciones del Estado es algo que está muy presente. Y esto también hay que ser muy responsable diciéndolo, pero es que eso es así, ¿no? Es complejo, una cosa no es tan fácil. Hay organizaciones que lo están trabajando, que hacen un gran esfuerzo, pero digamos, son pocas, pero es que el esfuerzo no es poco, es enorme lo complicado que es esto, el poder movilizar, ¿no? El poder estar en una alcabala para que te revisen, es decir, el tema de accionar que es bastante complicado, ¿no? Por eso es que quizás no cuaja. Y en un país donde las circunstancias están difíciles en términos económicos, es complejo generar una iniciativa de mantener una ayuda constante, ¿no? Es bastante complejo. Incluso las propias instituciones del Estado que, por mantener oculta esta realidad, tratan de alguna u otra manera de obstaculizar estas cosas. La otra pregunta que me hacen debido a estas dificultades, como son el acceso inadecuado a los servicios de salud, agua potable, saneamiento, hace que aumenten las muertes de nuestros pueblos indígenas. Y esto a su vez es una gran pérdida para ellos por el conocimiento de las tradiciones centrales que van perdiendo. Sí, eso es una realidad. El tema de los servicios públicos es algo que afecta enormemente a los pueblos indígenas. Ya les conté el tema del VIH, SIDA en los Guaraos, que es una cosa verdaderamente espantosa. Pero no solamente se pierde la cultura así, es decir, también se pierde la cultura cuando de alguna manera creas proyectos o políticas públicas o tratas de incidir sin entender la realidad multicultural, porque vas de alguna u otra manera permeando su cultura y vas de alguna u otra manera occidentalizándolos o generando algunas complicaciones culturales. ¿Me explico? Es decir, si no somos capaces de respetar lo diverso culturalmente hablando que son los pueblos indígenas, al final más que una ayuda le estás haciendo un daño, porque para ellos sus ancestros son muy importantes, ¿no? Entonces la cultura también se puede perder así. O grupos que, digamos, pueblos indígenas que están muy occidentalizados. Y de hecho muchos ya no quieren sentir vinculaciones con sus pueblos antaños, ¿no? Eso es algo que está muy presente y que también influye enormemente, ¿no?
¿no? Por ejemplo, para ponerles un caso, el tema cultural, los pueblos indígenas, por ejemplo, de nuevo con el caso del VIH en el pueblo Guarao, la política pública debería ser suministrarle antirretrovirales a estos pueblos. Pero no solamente eso, sino, por un lado, darle los antirretrovirales de una manera, digamos que acostumbrar a una persona a que tome medicamentos constantes, cuando son grupos humanos o son pueblos que no están acostumbrados a tomar medicamentos constantemente. Eso por allí. O el ver también cómo se utiliza o se triangula esa acción de política pública entre entre el Estado o quien genere la política o el proyecto y los grupos indígenas, como pueden ser instituciones que ellos tienen como médicos tradicionales, ¿no? Lo que los guaraos llaman los wisidatos, o algo por allí, ¿no? Eso es una forma también de entender la multiculturalidad y generar un impacto aún mayor. Por eso es que quizás se va perdiendo mucho esa tradición cultural y termina haciendo más daño que algo positivo, ¿no? La otra pregunta, además de los altos niveles de VIH, ¿cómo la explotación minera afecta a la salud de pueblos indígenas? ¿Tienen soluciones médicas al alcance? Mira, el tema de la minería es una cosa enorme, aunque hay pocos datos, digamos, sí, digamos, comprobados en el sentido o sistemáticos, porque la cosa ha sido muy difícil adquirirlos, o es muy difícil adquirir esos datos, recoger esos datos en campo. Afecta enormemente en términos de salud por todas las enfermedades que conocemos, pero también en términos sociales, es decir, el tema de trabajar en condiciones tan complejas en las minas, que además es un trabajo muy difícil, y que se ven obligados a hacer eso porque su manera de sostenibilidad normal es casi inviable por la realidad económica del país. Entonces hay también una afectación. O los desplazamientos hacia otros lugares del país hacia otros países, específicamente hacia Brasil. Ahí también hay una afectación. ¿Sí? Es decir, no solamente es algo incluso de salud, también hay una afectación social, también hay una afectación, incluso en el tema, en los términos culturales, ¿no? En el desarrollo de las prácticas culturales, ¿no? Lo otro es cómo nos recomendaría que cada uno pueda aportar su granito de arena y más en este tiempo del COVID-19. Mire, cómo yo creo que ustedes pueden aportar a la situación de los pueblos indígenas. Yo creo que primero que nada concientizándose que existen estas realidades, que son muy distintas a las que uno ve usualmente, pero que existen, que están allí. Es decir, que el pueblo guarao existe, que el pueblo jibi, que el yecuana, que viven también unas realidades complicadas y difíciles. Yo creo que cuando tenemos conciencia de eso, ya eso es un paso, ¿sabes? Es decir, sabemos que hay gente que la está pasando mal y la está pasando mal en lugares muy lejanos. Lo otro también es, de alguna otra manera, participar en organizaciones o proyectos como el que yo llevo adelante, porque de una u otra manera el tema en términos de voluntariado, o en términos de aporte, o en términos de compartir información, o en términos de concientizar. Nuestro proyecto, por ejemplo, ha querido concientizar y difundir las lenguas indígenas, por ejemplo, y hemos hecho material pedagógico en términos, en idioma guarao, por ejemplo, en idioma jibi, es decir, y hacia allá vamos, ¿no? En ese sentido yo creo que cualquier aporte es importante, pero sí sobre todo creo que la concientizar a otro que existe esta realidad ya, y que si nosotros estamos pasando muy duro, imagínense allá, ¿no? Yo creo que ese ejercicio es muy importante. Y esta pregunta, ¿cómo ayudar a los pueblos indígenas sin alterar su cultura o tradiciones? De nuevo, la interculturalidad. Eso es básico para poder entender a los pueblos indígenas y ayudarlos, o de incidir, o de querer trabajar con ellos. Es decir, el principio de alteridad, es decir, es otra cosmovisión distinta y uno tiene que estar dispuesto a escuchar, dispuesto a compartir, a inmiscuirse en las tradiciones, a entenderlas, a sentirlas. Y en esa medida, pues obviamente uno podrá construir diálogo de saberes, diálogo de culturas, y que en esa construcción de iniciativas o de políticas públicas, pues participen también todos, es decir, participen los pueblos indígenas, los que viven día a día
día a día su realidad. En la medida en que se puedan crear en esa medida que se puedan crear esas mesas, digamos, de intercambio, que en el proyecto le llamamos mesa de intercambio de información y conocimiento, en esa medida podremos crear alternativas que sean verdaderamente importantes, ¿no? Por ejemplo, nosotros al comienzo del proyecto, les cuento una anécdota, nosotros queríamos hacer los microdocumentales, que yo se los mandaré para que ustedes los vean en español y en un idioma indígena. Se hicieron algunos en distintas lenguas indígenas. Pero luego en el transcurso me fui percatando de que era verdaderamente inviable hacer eso, en el sentido de que cuántas personas no indígenas estaban conectadas a Internet, si queríamos tener un vínculo con un impacto enorme. Es una estadística además muy difícil de levantar, pero sería mucho más interesante, y eso fue lo que terminamos haciendo, sería mucho más interesante de alguna otra manera promover la educación de lenguas indígenas. Y por eso iniciamos una serie de iniciativas, de creación de material, de algunas mesas de trabajo, para tratar de ver cómo impulsábamos que la gente se procurara también por, bueno, aprender guarao, por ejemplo, aprender jibi, aprender yecuana, aprender guayú y todo eso. Entonces ahí es una forma también de cómo el tema cultural va influyendo en ese sentido, ¿no? Valentina Lugo, ¿puedes dejar el contacto de tu organización para futura? Sí, en la organización que lleva este proyecto es Consorcio Desarrollo y Justicia, lo pueden buscar en las redes sociales. De igual manera, ustedes tienen mi contacto, mi teléfono, pueden contactarnos por allí y ver cómo podemos crear vínculos y puentes para generar una acción coordinada en ese sentido. También esto se hace, digamos, con una coparticipación de un medio de comunicación que se llama alternos.la, que aquí, por cierto, está el insignia de Alternos, que ahí pues también hemos hecho, digamos, un esfuerzo para tratar de escribir artículos sobre la realidad indígena, ¿no? Y tenemos algunas alianzas con algunos medios en Delta Macuro y en Amazonas, ¿no? Eso puede ser importante también, ¿no? Yo he escrito algunas cosas sobre la experiencia indígena ahí en ese portal. Entonces, ahí también hay algunos medios para el contacto. Sí, sí, claro, se enseña mucho el himno en grado, de hecho, se canta mucho. Pero ¿hasta qué punto eso es una política del Estado en términos de interculturalidad, digamos, de desarrollar las materias en ambas lenguas? ¿O hasta qué punto es algo fortuito con el esfuerzo de algunas personas, ¿no? Es decir, porque al final es un compromiso del Estado que tenga que promover la interculturalidad en términos indígenas, en términos bilingües, perdón. Eso parece que no se cumple en la práctica. Eso no se cumple necesariamente en la práctica. Y eso es muy lamentable. Entonces, bueno, nada, los escucho cualquier otras preguntas. Esas fueron las preguntas del chat. Son las preguntas del chat. Aquí está. Aquí está. Yo quisiera aportar algo, o por lo menos tengo unas cositas pendientes como que de aportar. Teresa, que viene a escucharte y vete por acá. Bueno, nada, Naminatu, Yacaera Baitu. Ilibu, Yacaera. Excelente, excelente. Yacaera Baitu, ajá. Te estoy diciendo, bueno, excelente tu exposición. Y bueno, yo ya te veo como que otro guarao más, otro indígena más. Ya Lo único que yo quisiera aportar es Yacaera Baitu. Bueno, ya todos me han visto, Teresa, soy guarao, nativa y hablante de una comunidad, bueno, que ya Dani conoce de dónde salí yo. De dónde salí yo remando contra la corriente para poder llegar acá a la capital. No solamente llegué a Tucupita, sino que también llegué a la capital. Y yo me siento, bueno, en muchas ocasiones a veces que me alegra, ¿no? Saber y escuchar a gentes que no son indígenas, que realmente que se identifiquen con cualquier cultura indígena, por supuesto.
no es solamente, oye, vamos a comercializar la cultura guarao, que ya creo que ya eso a mí particularmente pues no me conviene. No nos conviene porque a veces que creemos o vemos que nos quieren comprar, se quieren adueñarse de nuestra cultura. De hecho, hay muchísimas organizaciones que están con muchos proyectos educativos indígenas. Señores, lo que yo quiero es, si hay muchos proyectos, entonces vamos a que esos proyectos se ejecuten, pero tomando en cuenta las necesidades de los pueblos indígenas. No es solamente para, oye, vamos a tomar la foto, o viajamos al Delta, o viajamos a X pueblos indígenas. De hecho, hay muchos, en estos días hay muchos temas, el tema indígena, eso ha sido una tendencia hoy en día. Pero la realidad del pueblo indígena es realmente, o sea, da dolor porque yo tengo familia allá en Tucupita que están pasando miseria, nada más con decirles que no hay que comer. Y eso que están en la capital, Tucupita. Por cierto, está aquí una en Caracas que llegó, no sé cómo, pagando pues un viaje expreso en dólares, llegó, pues tuvo una emergencia. Y yo pregunto, mira, está llegando el ocumo chino de los caños a Tucupita. No, tristemente, nadie ya está sembrando, nadie está cazando, nadie está pescando. Entonces, ¿qué vamos a comer? Es lo que dice Dani, es verdad, muchos han migrado hacia Brasil, porque a mí también me consta, porque yo he pasado 2 veces por Brasil, Manaus, Boavista, y ellos están allá, pues yo creo que era mejor que hubiesen quedado en su hábitat, porque allá en esos refugios, pues todos se imaginarán cómo es estar en un refugio, en un albergue, donde pues ellos no están acostumbrados quizás a la alimentación, no están acostumbrados a cómo los tratan, los humillan. De hecho, en este preciso momento hay 900 indígenas de esos refugios que ya los están, bueno, pues los están sacando de los refugios. De hecho, hay muchos comunicados que han sacado porque están reclamando, ellos dicen que se nos están violando los derechos. Y bueno, nada, o sea, la lucha que tenemos es eso, o sea, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Se van a regresar o quiénes lo van a regresar? ¿El gobierno de Brasil o el venezolano? O sea, que no sabemos. Entonces, esa es la situación real de los migrantes que están en este momento en Brasil. Ellos están refugiados, muchos en Boavista, otros en Manaus y otros en Pacaraima. Y son muy pocos los que están por otros estados en Brasil, como por ejemplo en Belén, están en Fortalezas, están en Dorado, bueno, pero ellos son muy pocos. Pero la gran mayoría están en Boavista, Manaus y Pacaraima. Entonces, muchas políticas, es verdad. Y cuando vienen las elecciones, se acuerdan de los indígenas. Pero en realidad yo creo que es como digo yo, ya estamos, yo también me voy a incluir esta vez, yo creo que ya estamos cansados de que todo el mundo nos utilicen como para lograr un objetivo y hasta allí. Pero vamos a mirar hacia atrás a ver qué es lo que está pasando, cómo están viviendo esos hermanos en este momento. Cuando no hay luz, no hay un motor fuera de borda que se daña, pues no hay recursos como para reparar esos motores, que eso es un medio como para ellos llegar a la capital. No hay combustible, la gasolina, pues no se puede ni siquiera conseguir la gasolina. Y bueno, nada, o sea, es lamentable, de verdad que es lamentable. Entonces yo lo único que le pido a las organizaciones que están, que hay alianzas con otros, bueno, alianzas con otras organizaciones, entonces vamos realmente a trabajar, pero de corazón, vamos a valorar realmente a esas culturas. Y que bueno, vamos a seguir
vamos a mirar hacia atrás y miramos las huellas de nuestras abuelas para nosotros poder recuperar nuestra autonomía, mantener nuestra lengua, nuestras costumbres. Eso es lo que queremos, no es solamente comercializar. Oye, qué bellas las artesanías, pero entonces nada más compramos las artesanías y listo, hasta allí. Pero si queremos de verdad a esos pueblos indígenas, mira, vamos, bueno, a que ellos pues tomen conciencia, ayudarlos, muchas formas de ayudar y luchar contra la causa indígena. Entonces yo de verdad que a veces felicito a muchos que de verdad se identifican, les gusta, se interesan en aprender el idioma. Entonces, bueno, no es solamente yo voy a hablar y ni siquiera, o en ocasiones a veces que no manejamos los términos adecuados. Eso es otra cosa que también a mí como guarao, oye, me da como dolor, me da como tristeza. Entonces, si queremos, vamos de verdad a querer, ¿verdad? Ahí se puede, porque de verdad lo necesita. Yo creo que eso era lo que yo más o menos tenía. Y bueno, Dani, Naminatu, te vuelvo a felicitar porque, bueno, ya yo te veo por allá en Navasanuca, metiéndote en ese río. Creo que Dani se desconectó o se le fue el internet, no sé. Sí, se le cayó el internet. Dani, sí, el internet se cayó. De Dani. No. Dani. No, está fuera de la llamada. Vamos a ver si se puede conectar ahorita. Ah, ok. Bueno, muchas gracias por su intervención. De verdad hay que estar atentos con eso de que la gente y las organizaciones van y luego no tienen esa constancia que se necesita para realmente hacer el cambio que se quiere lograr en los pueblos indígenas y su reconocimiento y todas esas cosas. Sí, bueno, es muy importante pues mantener viva nuestra cultura. Claro. Yo siempre pues soy una de las que digo, mira, a mí, o sea, no se me puede olvidar mi lengua materna. Para mí el español fue mi segunda lengua. Y al llegar pues a la ciudad fue un choque muy grande para mí, fue un gran desafío y en este momento ha sido un reto bien grande mantener mi cultura, mi guarao, pues mi lengua materna. Y bueno, esa es una cuestión que les digo mucho a muchos hermanos, mantengamos viva pues nuestra cultura. Dani, no sé si me escuchaste. Sí, ya volví, Teresa, me fui por un momento por el tema del internet, me había quedado sin internet. Pero bueno, nada, qué fino que cuentas tu experiencia, siendo además, siendo parte del pueblo indígena Guarao, ¿no?
creo que es importante también tenerte en estos espacios porque hablas obviamente desde esa realidad que tú misma eres parte, tú vives, que hemos vivido también de alguna otra parte. Yo también me siento guarado también. Pero Guarao, no, que exacto. sí, sí, la realidad es muy dura. Lamentablemente el tema de los pueblos indígenas es muy duro. Y creo que espacios como estos tienen que servir para concientizar, es decir, para que la gente por lo menos sepa que hay una realidad distinta, que no solamente es la que tú te consigues todos los días cuando sales a la calle, sino también hay gente que la está pasando muy mal. Yo creo que teniendo conciencia de eso, creo que es lo mejor que se puede hacer en espacios como estos. Sí, porque a veces que muchos preguntan, ¿no? O sea, ¿cómo debemos nosotros motivar o ayudar a esos jóvenes que hoy en día salen de bachilleres? Y yo siempre me acuerdo de ti, Dani, que tú decías, yo agarro mi curiarita y me voy, porque yo sí que quiero estudiar, pues yo me voy en mi curiarita. Y yo le digo, es verdad, aquí está Teresa que lo puede decir. O sea, mi papá papá y mamá no tenían recursos para tener un motor fuera de borda y en ese entonces no había transporte fluvial. Y yo le dije, nada, yo tengo que estudiar, mamá y papá, yo me voy para mi escuela, a Canalete. Por eso que para mí el Canalete o el remo es un Sí, símbolo, para mí es el símbolo del éxito, porque yo remando contra, pues, la corriente, mira hasta dónde he llegado. Y eso, pues, eso me llena a mí de orgullo y que me siento orgullosa también, pues, de haber enfrentado tantos desafíos. Y hasta ahora, hoy en día, como dije hace rato, pues ha sido un reto mantener mi idioma, pues, mi lengua materna. Y eso no se me puede olvidar, imposible. Más bien quiero que todo el mundo que anden con los que anden conmigo, pues aprendan a hablar el idioma, porque es muy bonito hablar, ay, Naminati, Baucadar, sí. sí. Y entonces, bueno, es muy, muy importante. Bueno, nada, y termino con este pensamiento, este mensaje que hice, nuestra resistencia, nuestra existencia es la resistencia. Así que seguimos hoy más que nunca resistiendo. Así es, Teresa. Bravo, ¿Alguna, bravo alguna por pregunta? eso. Estoy a la orden para talleres, ya tengo al profesor que me pueda ayudar con la tecnología. Y bueno, nada. Gracias por estos espacios. No, vale, encantado, encantado, no, Teresa. Sí, espacios como esto es justamente para concientizar. Así que bueno, esas también fueron algunas de mis reflexiones sobre alguien que se ha venido vinculando a los indígenas y a los pueblos indígenas ahorita, ¿no? Y para mí ha sido un gran aprendizaje. Me ha mostrado ver la vida y el mundo desde otra vista, de otra perspectiva. Entonces, bueno, nada, quedo a disposición de ustedes. Teresa, están diciendo que cuánto nos enseñas guarao. Por ahí, una cosa guarao, por ahí. Teresa me ha enseñado, yo más o menos sé. Sí, bueno, podemos coordinar y cuadrar, o sea, por lo menos lo básico, o sea, estamos totalmente pues, a sus órdenes. Aprovechen este recurso. Además el guarao es un idioma muy bonito, ¿no? Además me encanta el guarao la palabra yacaera, que es una palabra que además es muy común de los guaraos, pero además es una palabra muy positiva. Es decir, ellos utilizan mucho la palabra yacaera, significa muchas cosas, pero todo lo que significa es positivo. Entonces es una cosa que yo me llevé de los Sí, guaraos ya caerá. cuando estuvimos allá. Yacaera. Para despedir, Naruye Dijana, Naruye Dijana, Exacto, Naruye Dijana. Estaban preguntando cómo se dice Naruye. Hola, Baucadara. Bajo Cadara. Exacto. Baucadara, Naminatu. Entonces, Dani es Naminatu porque es profesor. Y Naminatu, y ajá. Naminatu. Y Naminatu también, que estoy aprendiendo también. Mira, me encantó esta conversa. Mira, ya está Nexi conectada. Maucatida, Inés Yobonola. Tengo el chat acá, perfecto.
Suficiente. Bueno, nada, entonces nada, quedó entonces a disposición. No sé alguien más que quiera decir algo por ahí. Creo que están escribiendo por allí. Creo que estamos listos entonces. Muchísimas gracias. Bueno, toda fue la un ponencia. placer, de verdad. Gracias a ustedes por estar pendientes siempre de los pueblos indígenas. Y bueno, de verdad que a mí me alegra mucho, ¿no? Que hay personas que se identifican mucho con X, pues, culturas. Pero en mi caso, la cultura guarao. Estamos, pues, a la orden y bueno, nada. Un placer. Muchísimas gracias. Igual yo, Parte del equipo de UMA y de ABA también por esta ponencia y también por ese intercambio de ideas que nos dio la señora Teresa, de verdad, muy agradecidos. no, agradecido también a ustedes por la invitación y bueno, nada, esperemos seguir estos espacios que creo que son importantes porque el tema indígena lamentablemente no es un tema que se trata, es un tema que además se ha olvidado muchísimo, la dinámica, el país, qué sé yo, y creo que es muy importante, ¿no? Así que creo que viven situaciones muy duras, que es importante que tengamos conciencia de ello, pero también con ellos podemos aprender cosas enormemente valiosas. Es decir, y es mi invitación, de nuevo, es decir, a alguien como yo que no estaba vinculado con los indígenas y ya por lo menos algo sé de Guarao. Entonces, ha habido unos avances allí. Así que creo que eso es importante. Así que bueno, nada, agradecidos con todos. Gracias por la invitación a la gente de ABA, a Babsi. Bueno, como Nada más siempre, el haber comido guaraguara ya es suficiente, Dani. El haber comido guaraguara es suficiente. sí, 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 Guaraguara. imagina, claro que ya eso es bastante allá en los caños. No, y encantado, ¿verdad?, con Teresa que haya aportado a esta discusión, inclusive de su arista. Y bueno, estamos en contacto, tanto Teresa como yo, también desde Alternos, del Consorcio de Desarrollo y Justicia, desde mis redes sociales, me pueden buscar por Dani Toro en Instagram y los demás. Y bueno, tienen mi contacto y bueno, seguiremos ahí. También tengo pendiente con Baxi algunos talleres que prometo que pronto sí van a hacer realidad allí. Así que bueno, nada, gracias Grisel por, por todo y bueno, nada, creo que eso ha sido todo. Hablamos. Naruya Tijana, Dani. Nos vemos. La verdad,